Hoy día vamos a estar conversando sobre tradiciones de bendición. ¿Qué es una tradición? Es una costumbre, bueno, en la RAE tú encuentras como tradición, como costumbre transmitido de una generación a otra generación de forma oral, sistemática. Son prácticas, son acciones que se desarrollan simplemente porque algo se produjo, una situación, alguien lo tomó, lo estableció y empezó a desarrollarlo constantemente. Entonces, las tradiciones tienen que ver con esas costumbres. ¿Cuán importante es tener una tradición? Las tradiciones o las costumbres pueden reafirmar creencias, prácticas, pueden reafirmar la visión, la cosmovisión de cada individuo, pueden reafirmar sus creencias y de alguna manera van a extender esas creencias a sus generaciones. Las tradiciones y las costumbres son importantes, por supuesto que sí. Había una mujer, que era la mujer samaritana. Jesús se encuentra con ella en el pozo, era el mediodía. Ella viene a sacar agua, Jesús se encuentra con ella y empieza a hablarle, y hay una conversación. Y en medio de la conversación ella le dice al Señor, bueno, nuestros padres adoraban en ese lugar. O sea, es la costumbre que nuestros padres adoren en tal lugar. Y Jesús le dice, bueno, llega la hora cuando ni en este monte ni en aquel adorarán al Padre, porque el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca que le adoren. Entonces Jesús estaba quitando esa costumbre y tradición porque no tenía mayor fundamento que, hablando de acuerdo a las Escrituras, no tenía mayor fundamento que la sombra de lo que iba a suceder posteriormente. Es como cuando cuando Dios establece el sacrificio de un cordero como sustituto para el pecado del pueblo de Israel. Perfecto, había un principio fundamental. ¿Cuál era? Que la persona no muera, sino que el que lleve la culpa sea el animal, el cordero, la oveja. Él lleva la culpa. Este era un principio por el cual se establece una tradición, una costumbre. Y claro, a través de las generaciones se empieza a practicar, se empieza a desarrollar esta tradición y costumbre que nace de un principio fundamental que significaba el perdón de las personas para poder acercarse a Dios y no sean pues condenados o no mueran delante de su presencia. Pero llega un momento cuando esas tradiciones y esas costumbres se siguen practicando, pero se pierden los principios, se pierde la razón por el cual se hacía eso. Jesús aparece en el templo y ve y agarra, hace un azote con su mano, toma un elemento, un látigo, y empieza a botar a los que estaban en el templo. ¿Qué pasaba en el templo? ¿Qué había sucedido? Que en el templo había cambistas, había negociantes, había vendedores. ¿Cuál era el negocio en el templo? No vendían pues probablemente pancitos o algún tipo de comida, pero el negocio real del templo era vender animales. Se vendían animales, vendían ovejas, chivos, vacas, todo tipo de animal. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos podían justificar la tradición y la costumbre. Como era una costumbre matar a un animal, ellos solamente lo hacían. Ya ni siquiera sabían por qué había que matar, solamente lo mataban. Mataban los animales y era un buen negocio para ellos porque se había hecho una tradición. Cuando al principio la muerte de un animal significaba el perdón de un hombre. La muerte de esa oveja, de ese cordero, era el perdón del hombre. Pero en ese tiempo Jesús viene y los bota y dice, ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones, porque perdieron toda la efervescencia y todo el principio el origen del por qué se hacía esa tradición. La razón del por qué se hacía la tradición. Entonces, no solamente es tener una costumbre, una tradición, sino es recordar del por qué se hacía esa tradición. Es el regresar al inicio donde se estableció y conocer cuál fue el principio sobre el cual fue establecido. Exactamente. ¿No?
como dice Isaías, me parece, ¿no? Regresad a las sendas antiguas. Que Dios llama para regresar a las sendas antiguas, para que recuerdes cuál fue el principio por el cual se estableció esta costumbre o esta línea de tradiciones sobre las familias, ¿no? Claro, entonces, tener una costumbre tiene que tener un fundamento. Hay un argumento por el cual se desarrolla una costumbre. ¿Por qué oramos por los alimentos? Bíblicamente, sí es cierto dar gracias a Dios, pero la enseñanza correcta es que damos gracias a Dios para santificar los alimentos. Eso dice la Biblia, que oramos para santificar los alimentos. ¿Por qué? Para que no te hagan daño. Por eso cuando le dicen a Pedro, mata y come, Pedro dice, nunca he comido cosa inmunda, no voy a comer cosa inmunda, pero Dios dice, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Entonces, la oración por los alimentos es para santificarlos, para que no se vuelva inmundo. Bajo ese principio, ¿qué puedes comer? Todo. ¿Qué puedes comer? Todo. Pero Pedro decía, no, yo no puedo comer, ahí hay sapos, hay culebras. Claro, en nuestra costumbre, en nuestra vida, en nuestro país, hay cosas que nosotros no comemos por mil razones. Pero el principio era ese. ¿Qué sucedía con los discípulos? Cuando iban a un lugar, comer todo, es lo que dice la Biblia, coman todo lo que le pongan delante, den gracias a Dios y participen de los alimentos. ¿Por qué cierran los ojos? Para orar. Muéstrame un verso en la Biblia donde diga que tengan que cerrar los ojos. Pero todos cerramos los ojos. No hay un principio fundamental de la Biblia del por qué cerrar los ojos, pero lo hacemos. La respuesta a eso sería, es una costumbre, es una tradición, exactamente. Pero cerramos los ojos con el fin de poder conectarnos con Dios, y no es porque hay algo mágico que suceda al cerrar los ojos. Puedes tener los ojos abiertos, pero puedes cerrarlo para no distraerte de las demás personas. Cada cosa que nosotros hacemos debería tener una razón y debería tener un fundamento. Eso se llama tradición. Estamos ahora en Navidad, es otra tradición. Bíblicamente tú no vas a encontrar que los discípulos celebren el cumpleaños de Jesús. Para nada. No hay en la Biblia. Puedes hablar fuerte porque si no, no se va a volver a escuchar. En la Biblia no vas a encontrar ningún verso bíblico que diga que debes de celebrar el cumpleaños de Jesús. No lo encuentras, no está. Peor todavía, en la Biblia no menciona que Jesús haya nacido en diciembre. Tampoco dice eso. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es una tradición, es una práctica, es una costumbre que se ha establecido a través del tiempo y a veces no entendemos por qué lo hacemos. Y terminamos diciendo, Navidad ya llega. Navidad llega, a la medianoche es Navidad. Navidad, la palabra Navidad significa, por favor no piensen que les estamos arruinando la Navidad, solo estamos trayendo luz con la palabra de Dios a lo que nosotros hacemos, a lo que ustedes hacen. La palabra Navidad significa natividad. Y natividad significa nacimiento. Cuando tú dices feliz Navidad, estás diciendo feliz nacimiento. ¿De quién? De Jesús. Entonces cuando dicen el espíritu navideño, ¿qué espíritu navideño? Estamos hablando del nacimiento de Jesús como tradición. En la antigüedad, estas fechas se celebraban fiestas paganas. Entonces, lo estamos haciendo de una manera rápida para que lo puedan entender. Entonces, de alguna forma se estableció, porque en estas fechas había fiestas paganas, y se estableció esta costumbre para poder desterrar la práctica y el uso de esas fiestas paganas. Y al final, con el tiempo, se estableció. Como recuerdan ustedes, había una fuente en donde venía cada cierto tiempo, que estaba en la fuente donde supuestamente un ángel movía el agua para que el que entraba primero a ese estanque de agua quedaba sano. El estanque de Betesda. El estanque de Betesda, que está justo al costado, en la parte derecha, de la puerta de las ovejas, por donde entraban las ovejas, evidentemente, para el sacrificio al templo de Jerusalén. Pero esta fue una tradición también creada, porque de acuerdo a la historia, en ese lugar se rendía adoración al dios Esculapio. El Esculapio era un médico, era un hombre real, era una persona que había existido. Tenía ciertas habilidades en la medicina. Y entonces, recuerden que estamos hablando de muchos años atrás, en donde se asumía que aquel que tenía ciertas habilidades tenía cierto poder,
como los que estudiaban la astrología, eran hechiceros, eran magos, conocen los tiempos, el sol, la luna, los llamaban hechiceros. Este dios Esculapio tenía ciertas habilidades en la medicina y entonces empezó a rendir adoración a esta persona ya fallecida. Que hicieron pues los sacerdotes, fariseos, aquellos religiosos? Dijeron: hay que cambiar esto, no puede ser que estén adorando al dios Esculapio exactamente cerca a la entrada de la puerta de las ovejas. Por donde entraban las ovejas para ser sacrificadas. Exactamente, donde entraban las ovejas para ser sacrificadas. ¿Y qué es lo que hicieron? Un ángel. Hay un ángel que mueve el agua. Y entonces la tradición cambió, ahora es un ángel que mueve el agua. A veces creamos tradiciones de situaciones irrelevantes o costumbres de cosas que no tienen ningún sentido, que fueron solamente fueron situaciones mediáticas y de pronto todos lo establecen, ¿no? Vamos a poner en el calendario oficial, vamos a celebrar el día del lápiz. A partir de hoy, el 15 de abril es el día del lapicero, del borrador, de la regla, de lo que sea, porque vamos a establecerlo de esa manera. Si pega, enhorabuena, y si no pega, bueno, lo sacaremos pues. Y así empezamos a crear y establecer tradiciones, a veces por situaciones ridículas, por situaciones mediáticas, porque a alguien se le ocurre. Porque vimos una película y nos pareció bonito lo que nos vendía el medio de comunicación, pero no necesariamente eso tenía un trasfondo que pudiera sostener lo que se estaba mostrando. Claro, por miles de razones. Ahora estamos en época de Navidad. Esta también es una costumbre, una tradición. Para muchos lo que les une es los regalos, la compra, la venta, el negocio, la gratificación. Eso es lo que mueve la Navidad hoy en el mundo. Se mueven miles de dólares haciendo compras y compras extrañísimas para que luego en enero vayan a cambiarlas porque están malogradas o no les quedaba. Colas enormes de personas cambiando sus regalos. Pero hay muchas tradiciones, algunas se han quedado con nosotros y no entendemos el por qué, solo la practicamos porque todos lo hacen. El hacer algo porque todos lo hacen significa simplemente ser un prosélito de ideas y de pensamientos sin tener un raciocinio, una conciencia selectiva, electiva de lo que deseas hacer y por qué deseas hacerlo. Gracias a Dios que cuando conocemos a Jesucristo, nuestra mente se abre. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Quiere decir que ahora puedo ver. Ahora no tengo que decir sí a todo lo que tú me dices. No voy a decirle sí al mundo porque el mundo lo dice. No lo voy a decir sí a la OMS porque la OMS dijo cualquier cosa. Ah, sí, tienes razón. Yo voy a ser crítico, voy a usar el raciocinio que Dios me ha dado, la inteligencia, la sabiduría para tomar decisiones. Pero en el mundo hay 1000 razones por las que celebran Navidad. Si quisiéramos hacerlo bíblicamente, Navidad es natividad, es nacimiento. Jesús no nació en diciembre, nació entre los meses entre enero y marzo. Aparentemente por las fechas, ¿no? Por el censo, históricamente se establece, se fecha ese evento en estos meses. Pero lo hacemos porque es una tradición que se estableció en el mundo que nos permite a nosotros hablar de Jesús. No vamos a ir contra una tradición y una costumbre que nos favorece para hablar de alguien a quien amamos. Eso sería ridículo. ¿Por qué negaríamos esta celebración si a nosotros como creyentes, hijos de Dios, nos favorece? ¿Qué me favorece? El hablar de Jesús. El poder establecer tradiciones de verdad, el poder leer la Biblia cuando me siento con mis hijos y volver a recordar la historia del por qué tal vez esta tradición, que probablemente nació por alguna situación mediática como la de estas fiestas paganas, ahora nosotros podemos hacer uso de este espacio. Para nosotros es una oportunidad. La Biblia dice: tiempo y oportunidad suceden a todos. Esto es oportunidad para hablar de Jesús, para predicar de Él, para poder abrazar a los demás, sí, para poder quizás regalar a los demás algo como afecto. Es un momento especial para reunirse con las familias, por las mismas fiestas, por los mismos feriados. Es un momento especial para que invites a otros a tu casa. Es un momento especial para que quizás a alguien que fue muy distante lo invites y puedas
estrechar lazos de amistad con Él. Son momentos importantes. Para nosotros es una maravillosa oportunidad que no podemos perder. Entonces tienes que saber escoger qué cosas vas a establecer como tradición, como costumbre en tu vida, si estás solo, y en tu familia. En tus hijos, ¿no? Claro, en tu vida, en tu familia, en tus generaciones. Necesitas saber cuáles van a ser las tradiciones que vas a traer y vas a establecerlas. Pero recuerda, una tradición, una práctica, una costumbre va a perder la esencia del por qué se hace si es que no se recuerda constantemente o cada vez que se hace, o cada vez que lo utilizas, que se usa esa cada costumbre. Vez que la usas, recordar cuál fue el inicio, y la razón por la cual estableciste. Exactamente. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué oramos como familia nosotros todos los días antes de salir o hacer alguna actividad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué traemos tradiciones a nuestra vida? Ya hemos hablado del por qué orar, por qué cerrar los ojos, por qué establecimos ciertas costumbres que se van quedando en tu vida, perennizando en tu vida, en tu familia, y luego las transmites a tus generaciones. Tiene que haber un porqué. No es, bueno, porque así lo hacían mis ancestros. Porque lo hacía mi abuelita, porque lo vi en mi casa, porque mi tía me dijo. Claro. Sino porque yo tengo una firme convicción de que aquello que estoy estableciendo en mi vida y en mi familia son principios que vienen de la palabra de Dios. Eso es importante. ¿Necesitamos establecer costumbres y tradiciones en nuestra familia? Sí, son como columnas sobre los que van a poder crecer y desarrollarse. Son columnas. En la Biblia, por ejemplo, menciona los días domingos, no dejando de congregarse. ¿Por qué lo hacían los días domingos? El día que Jesús resucitó era un día de celebración para ellos. Jesús resucitó el primer día de la semana. Ese fue el inicio de la iglesia, el inicio de lo que nosotros llamamos como una reunión, como eclesía, la iglesia. Entonces, ¿por qué establecemos esta costumbre? Tienes que tener argumentos y fundamentos. El día domingo del Señor es un día que se lo entregamos a Él por estas situaciones, por este argumento. El día que resucitó Jesús es nuestro día de celebración, nuestro día de rendir honra, de rendir alabanza. No vamos a negociar esto, el domingo es del Señor y se lo damos a Él. Pilares como la oración antes de comer para que los alimentos sean santificados, como el orar antes de hacer cualquier actividad o como el iniciar tu tiempo con Dios antes de cualquier otro tiempo. Son costumbres y tradiciones que van a convertirse en pilares de tu vida, pilares de tu familia, pilares de tus hijos. Ellos lo seguirán practicando. Probablemente en el camino se olviden, pero ahí es donde uno regresa a poder recordarles por qué se hacía esto. Es importante, son columnas de fe y de creencias. Por eso tienes que aprender a ser selectivo con lo que haces. La Biblia dice que Dios prosperará la obra de tus manos. Cualquier cosa que tú hagas siempre será mejor. Cualquier habilidad que tú tengas ahora siempre será mejor, porque es la gracia y el poder de Dios operando en tu vida. ¿Recuerdas? En Isaías dice, no es con ejército ni con fuerza, sino es con mi espíritu, dice Dios. Si tú eres un creyente, un hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios. Cualquier cosa que tú emprendas con la guianza del Espíritu Santo, siempre va a prosperar. Siempre. No hay comparación con lo que hace el mundo. Nunca habrá comparación. Tienes el poder de Dios en tus manos. Tienes la gracia de Dios en tus manos. Tienes puertas abiertas en todo lo que tú puedas hacer. Dios va a prosperar cualquier labor de tus manos. Eso no es punto de comparación. Evidentemente, siempre vas a ganar. En Cristo vamos de victoria en victoria. No perdemos. Yo quiero ir avanzando para terminar. Hay una historia. La historia de Jefté. Quiero compartir con ustedes sobre la historia de Jefté. Esta historia está en el libro de Jueces capítulo 11. Voy a leer algunos puntos, o puedes leerlo tú alguno nada más, donde Jefté hace el compromiso y lo que dice y qué es lo que pasaba, qué sucedió, y yo leo el final. Estamos en Jueces capítulo 11. Jefté va y para darte el marco, ¿no? Tiene que defender
a Israel. Jefté fue uno de los jueces, ¿no? Y va y defiende a Israel, el Espíritu de Dios viene sobre él, vence a los enemigos. Y en el verso 30 del capítulo 11 de Jueces dice que Jefté hizo voto al Señor diciendo que si entregas a los amonitas, que eran sus enemigos, en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ese es él le dice, Señor, si tú me das la victoria, yo voy a hacer este sacrificio. El primero que salga de mi casa a recibirme, lo voy a ofrecer en sacrificio. Y luego, cuando vamos más allá, en el verso 34, ya cuando ya habían vencido, dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Estaba creando una tradición simplemente por una emoción. Él estaba tratando de establecer un principio. El primero que salga, yo voy a darle un sacrificio. ¿Qué hubiera imaginado? O sea, ¿qué? ¿Iba a salir una vaca, una oveja? ¿Iba a salir un toro? Él pensó en ¿Cómo puede haber reducido tanto la vida de un ser humano para darle muerte por la victoria de Dios? Cuando esas prácticas eran solo prácticas del dios Moloch, en donde se sacrificaban niños y seres humanos en su nombre. Dios nunca pidió sacrificios de seres humanos en su nombre, jamás. Por eso, ¿qué esperaba este hombre? ¿Qué idea tan extraña entró en su cabeza para crear una tradición y una costumbre, hacer una práctica que pueda dar muerte a un ser humano? Llámese siervo, hijo, tío, quien sea. Por eso digo, él no estaba esperando que salga una vaca a recibirlo, ni un toro, ni una oveja. Estaba esperando que salga un ser humano. Qué terrible, qué diabólico, qué cruel. Claro, estaba realmente, tenía una mezcla de creencias dentro de sí mismo. Sí, o sea, para llegar a un sincretismo impresionante. Claro, para dar muerte. Y lo triste es que lo pensaba como si fuera algo agradable delante de Dios. Sí. Porque lo que estaba buscando era agradar a Dios. Yo lo voy a hacer porque te voy a honrar, porque voy a reconocerte como aquel que me dio la victoria. Por eso, era un sincretismo. El sincretismo es la mezcla de muchas ideas, creencias y prácticas. La mezcla es todo, haces un bol y lo mueves ahí y eso es lo que tienes. Él estaba haciendo algo bueno, él quería hacer algo bueno, elevar el nombre de Dios, darle la victoria, pero sostenido con acciones impías, incorrectas y paganas. Exacto. Pero él se olvidó que estas combinaciones no eran agradables a Dios. Recuerda, Dios nunca acepta la mixtura. O es puro o no lo es. Por eso en la Biblia encuentras una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Jesús también decía, un poco de levadura leuda toda la masa. No había un punto en donde él podría decir, todo esto es bueno. Él estaba haciendo uso de un deseo y una acción que era correcta, que el nombre de Dios sea glorificado, que Él pueda salir adelante, vencedor a través de mis manos. Pero por el otro lado estaba sosteniendo esta buena acción o este buen deseo con acciones paganas, con sincretismo, con destrucción, con muerte. Él nunca se fijó en esto, él solo se fijó en lo bueno. Muy parecido a lo que nosotros hacemos. Quiero hacer algo bueno, pero me olvido cuál es la columna o el sostén de esta buena acción que quiero hacer. Exacto. El origen de las cosas produce su destino. Nunca olvides este principio. El origen de algo produce el destino. Si algo fue originado en Dios, su destino es Dios. Si algo fue originado en maldad, su destino siempre será la maldad. El origen de las cosas produce su destino. El origen de las cosas. Entonces, cada situación que nosotros podemos establecer como buenas o correctas tiene que tener un origen, tiene que haber una motivación. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, en el versículo
cuando ella se entera, el versículo 35 dice, cuando sale su hija, y cuando él, Jefté, la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, mi hija, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios, y no podré retractarme, como si Dios se lo hubiera pedido. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Dios, siguiendo la misma línea del Padre, si ya le diste tu palabra y matarme, mátame. ¿Cómo puedes sostener una palabra cuando su fundamento es la maldad, es el pecado? No se sostiene una palabra cuando el fundamento está creado de maldad y creado en pecado. No se puede sostener. No hay palabra que pueda valer si su fundamento es la maldad. No, esa palabra no se va a sostener. No lo puede sostener solo. Dios no lo va a garantizar. Dios no lo va a avalar. No lo hará. Ahora, ella también le respondió, estamos en el 36, Padre mío, si les doy esta palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Dios ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses, que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras, o mis compañeras y yo, ¿no? Bueno, sí. Pero así se escribía. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes 2 meses. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Qué hizo con ella? La asesinó. Después de 2 meses que esta chica fue por los montes llorando su virginidad con otras compañeras, ¿qué hizo su padre? La asesinó. ¡Qué terrible! Conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Versículo 40. Estamos terminando, no te pierdas esto. Y se hizo costumbre en Israel. ¿Se hizo qué? Costumbre. Tradición. En Israel, un pueblo, una nación, que de año en año fueran las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté Galaedita 4 días en el año. Se hizo costumbre. Qué fuerte, ¿ah? Estaban haciendo costumbre, una celebración del asesinato de la hija de Jefté. No, y de tristeza, porque te das cuenta que iban a llorar por porque eso no se iba a casar, porque no iba a tener hijos. ¿Cuál era la costumbre que habían establecido? Esa costumbre fue establecida bajo emociones y sentimientos. ¿Cuáles eran? El dolor. Establecieron una costumbre del dolor. De dolor, de tristeza y sin esperanza, porque no había esperanza ahí. Y lo interesante de esto es que las doncellas de Israel, todas ellas, iban 4 veces al año a los montes, por 4 días cada año, a llorar a la muerte de esta niña, de esta mujer. Entonces quiero que veas algo interesante acá. Era un punto recurrente para identificarse con un dolor. Crearon una tradición y una costumbre por un punto recurrente en donde ellos se identificaban con el dolor. Quiere decir que podemos crear costumbres, prácticas, tradiciones, porque nos identificamos con el dolor de alguien. Tú estás perennizando a través de estas costumbres el dolor, sufrimiento y tristeza. Eso es bien fuerte. Estás estableciendo dolor, pena, tristeza, angustia, muerte, sufrimiento 4 días cada año.
4 días cada año. 4 días al año se deprimían. 4 días al año. Me imagino que algunos de ellas se suicidaban, odiarían a los hombres, tal vez se hacían marcas. ¡Qué terrible! Tener que crear una costumbre por un dolor y una tradición, ya sea de muerte, de destrucción, de venganza, de odio, en este caso de dolor. Mira cómo Satanás es tan astuto y destructivo que vincula al ser humano, no una vez, ojalá fuera una vez, la perenniza. Por eso es que en la Biblia tú encuentras este verso: yo voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la 3ª y la 4ª generación de los que me odian, de los que me aborrecen. Hay juicios, claro. Miren, y a veces no nos damos cuenta y pensamos que es una tradición, una costumbre, pero te has vinculado con el dolor, con la muerte, con el sufrimiento, con el odio, con la venganza, con la depresión. Con la depresión. Voy a celebrar la matanza de 20,000 personas. Cada año celebraremos la matanza. Entonces voy, lloro, sufro, vienen mis hijos, lloran y sufren y se lamentan conmigo y odiamos, y el resentimiento, el rencor empieza a crecer porque nos identificamos con esa matanza, y vuelvo a activar el odio. Vuelvo a despertar. Qué interesante. Despertar emociones que no me llevan a ningún lugar, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuántas fechas tenemos en nuestro país en donde se celebran muerte, dolor, sufrimiento, venganza, odio? Tú te sorprenderías. Te sorprenderías. Y posiblemente tú digas, no, pero son fechas que hay que celebrar para no olvidar. Bueno, si tú no eres un creyente, posiblemente quieres cada año sufrir, recordar, odiar, vengarte. Posiblemente si no conoces a Jesús. Yo no. Yo quiero vivir. Yo quiero vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Zoe. Una vida mucho más elevada. ¿Qué de aquellos que recuerdan el sufrimiento, el dolor y la pérdida de un ser querido cada año? Sí. ¿Qué de aquellos? Tú dirás: sí, pero es mi ser querido. Sí, pero ya llevas 10 años haciendo el mismo recuerdo, sufriendo lo mismo, recordando lo mismo, entristeciéndote y extendiéndolo a tus generaciones. O tú vas a decirme que eso no pasó con Jefté. Claro que pasó esto. Cada año se hizo costumbre de vincularse y recurrir al dolor. Eran personas que querían sufrir, por eso se vincularon. Cada persona que estaba en esa celebración era una persona que quería sentir el dolor. Un poco masoquista, ¿no? Quiero llorar con ellas porque me identifico con el dolor, con el sufrimiento, claro, con la tristeza. Y en realidad quizás al principio lo empezaron a hacer solo como un recordatorio, un reconocimiento, pero ya había una obligación de despertar tus emociones a la situación que se suscitó. Al principio y al final siempre fue malo. Siempre. Tú no puedes hacer un recordatorio de un asesinato, de una matanza, para no olvidar, para poner como ejemplo, claro, porque el problema era que la lloraban. Claro, pero era la manera en que humanamente ellos pensaban que estaban haciendo algo bien. Posiblemente, como muchos de nosotros creemos que a través del recuerdo resarcimos situaciones. Recordando, resarcimos o sanamos. Eso no es cierto. No se sana las emociones de esta manera. Lo único que estás haciendo es volver a quitar la costra y volver a dejarlo en carne viva una y otra vez. ¿Recuerdas cuando me hicieron esto? ¿Recuerdas cuando nos robaron? ¿Recuerdas cuando tuve tal enfermedad? Y volvemos a repetir la misma historia. Si la Biblia dice: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, eso no es perfección. Eso no es perfección. La perfección significa completar algo. El regresar al mismo estado incompleto no es perfección. ¿Cuántas cosas podemos estar celebrando y haciendo tradición en nuestra familia que nos unen y nos vinculan con el dolor, con la tristeza, con miles de cosas? Con el abandono. ¿No te imaginas cuántas veces me han invitado a mí para hacer celebraciones por la muerte de fulanos y sutanos cada año?
Somos pastores, me han invitado muchas veces. Yo les he dicho, perdóname, esta persona no se encuentra en la tierra. Lo que tú quieres hacer, hazlo solo en tu casa, pero no me lleves a mí a desenterrar un muerto porque ya no está en la tierra. Murió, se acabó, su vida cesó. Volvió al polvo de donde era. ¿Por qué regresar a esto? En la Biblia encuentras un verso, a ver si me ayudas a encontrarlo. En esto pensad. Todo lo bueno, Filipenses. Por favor, sí. En esto pensad. Todo lo bueno, todo lo agradable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso dice la Biblia. Quiere decir que debes de vincularte. Vuélvelo a leer, por favor. Di la cita a todos. Filipenses 4:8. Con voz de mando y de arcángel. ¿Ya? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia te da el diseño y te da la instrucción, te dice cómo hacerlo. Si vas a vincularte con algo, que sea algo verdadero, honesto, justo, puro, amable, algo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabar, vincúlate a ello, piensa en ello, conmemóralo. La tradición de Navidad es una magnífica oportunidad, por eso lo hacemos. Pero hay otras prácticas y costumbres y tradiciones que son denigrantes, que lastiman, que solo hacen despertar una vez más el resentimiento. Recuerda el ciclo. El dolor produce resentimiento. El resentimiento produce venganza u odio. El dolor produce resentimiento. El resentimiento produce odio o venganza. Yo no necesito, de acuerdo a la palabra de Dios, ahondar mis dolores, mis tristezas, mis resentimientos, mis odios, mi venganza, cualquier otra situación que pueda devenir en destrucción de mis emociones, en destrucción de las emociones de mi familia, de los que yo amo. No necesito involucrarlos en esto, necesito llevarlos más lejos. No es olvido. Es como cuando Dios perdona. Sí, Dios me ha perdonado, pero eso no significa que Dios ha borrado el recuerdo. Yo tengo el recuerdo, pero Dios me perdonó. Lo que dice la Biblia es que decidas dejar de pensar en aquello. Claro, lo que Dios hace es quitar el sufrimiento, el dolor y la culpa. Exacto. Con un perdón. Puedes tener el recuerdo, pero tú debes dejar de pensar en aquello que generó el dolor o que generó la culpa. Es tan claro, Dios empieza a caminar y no te dice que te quedes. Recuerda atrás. esto, las emociones son emociones. Cuando Sí. tú encuentras, vamos a sanar las emociones. No, las emociones no se sanan, son emociones. Tú siempre tendrás tristeza, siempre tendrás amargura, son emociones. Siempre tendrás, dolor, alegrías, felicidad, odio. Son emociones. Tú vas a encontrar en el mundo una palabra que te dice, controla tus emociones. La Biblia no te enseña a controlar emociones. Es más, Dios no te dio el poder para controlar las emociones. La Biblia dice, establece un gobierno. Te lo voy a poner como este ejemplo. Yo voy a 100 kilómetros por hora con mi auto y yo trato de controlar el vehículo. Lo estoy controlando a 100 kilómetros por hora en la carretera. Estoy tratando de controlar el vehículo. Eso significa controlar, tener el control de algo. Y puede ser que lo logre, pero estoy yendo a 100 kilómetros por hora. Cuando menos lo imagine, podría chocar, posiblemente. Exacto. Pierdo el control y choco. Eso es control de emociones. ¿Sabes cuál es el gobierno? Gobierno significa establecer una ley y un orden. Voy en el mismo carro, pero a 50 kilómetros. ¿No puedes pasarte? No, voy a 50. ¿No puedes correr? No, el orden y la ley me dice que voy a ir a 50. Eso se llama gobierno. El gobierno de Dios es muy importante sobre todas tus emociones. No es control de emociones. No enseñamos a nuestros hijos a controlar sus emociones. Les enseñamos a establecer un gobierno en sus emociones. Gobierno en sus emociones es diferente porque es el gobierno de Dios sobre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Es el gobierno de Dios. Recuerden el principio, alinearse. El espíritu es el rey, el alma es el siervo y el cuerpo es el esclavo. Vamos, y con esto acabamos, te los aseguro. Es un buen día maravilloso. Me encantaría tenerlos a todos, aunque están aquí virtualmente. Pero me encantaría tenerlos de verdad, no se imaginan cómo los amamos. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16.
Dice, Jesús llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Jesús llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. ¿Jesús tenía tradiciones? Sí. ¿Jesús tenía costumbres? Claro. Somos seres humanos de hábitos. Somos seres humanos que creamos hábitos. Claro, hay buenos hábitos y malos hábitos. Lo correcto sería tener siempre buenos hábitos, pero no es la tendencia. Siempre somos de aquellos que nos gusta tener malos hábitos, malas costumbres establecidos con malos principios y malos fundamentos. Pero aquí dice que Jesús llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Por qué Jesús estableció una costumbre y una tradición entrar en la sinagoga el día de reposo? Porque les acabo de mencionar cuál es la fuente, el origen de lo que tú haces. ¿A qué no sabes qué? Allí se leía las escrituras. En estas sinagogas se leían las escrituras. Y Jesús amaba las escrituras. Amaba a Dios, amaba su palabra. Él buscaba vincularse con todo aquello que pueda hablar de Dios. Jesús estableció una costumbre en su vida y era que cada sábado iba a la sinagoga porque allí hablaban de Dios. Allí se leían las escrituras y a él le gustaba leer las escrituras porque dice, y se levantó a leer. ¡Qué hermoso! Se levantó a leer las escrituras. En muchos pasajes tú vas a encontrar y leía las escrituras. El apóstol Pablo decía lo mismo. Entraba en las sinagogas cada día de reposo, que era día sábado, a leer las escrituras, ¿no? Y comentaba y hablaba con ellos. Se hablaba de Dios. Mire esta tradición. La primera tradición que hemos estado hablando es una tradición creada por emociones, por coyuntura, por situaciones, por dolor, por tristeza. Qué terribles tradiciones. Pero en este caso tú ves que Jesús crea una costumbre y una tradición que no vinculaba sus emociones con Dios, vinculaba su espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué su espíritu? Porque Jesús mismo decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu. Él vinculó su espíritu con Dios, con su palabra. Él se estaba vinculando con su Padre y él crea una tradición basada en una convicción. La convicción es una verdad probada, comprobada, arraigada en lo más profundo de tu corazón. Las convicciones son verdades probadas y aprobadas, guardadas en lo más profundo. Esto es una cuestión espiritual. No es solamente un saber, es una convicción. Cuando yo me reúno todos los domingos con ustedes, no es porque yo sé que tengo que hacerlo. Es una convicción. No me lo vas a quitar jamás. Es parte de mi vida. Es una convicción conectada con el espíritu. Está conectado con mi espíritu. Por eso no puede cambiar. El honrar padre y madre no es que yo sé honrar padre y madre. Es una convicción. Jesús lo enseñó. Está conectada con mi espíritu. Qué diferente a las tradiciones y costumbres que se creaban antes, que creó Jefté. Ahora Jesús muestra una costumbre y una tradición creada por vincularse con Dios. Entonces él era recurrente para identificarse con la palabra de Dios. Exacto. A diferencia de los otros que eran recurrentes para vincularse con el dolor, con el sufrimiento, con las emociones. Pero Jesús no. Él se vinculaba con Dios, con su palabra, con el Espíritu de Dios. Así que en este tiempo de Navidad, en este tiempo de celebración, de recordar que Jesús vino para ser el Dios con nosotros, tú tienes dos opciones. O te asocias con tus emociones, con tus recuerdos,
con lo que te hace falta, entre comillas, porque... Con tradiciones que el mundo ha establecido. Exactamente, por eso. Con situaciones que el mundo te dice que te hacen falta, o decides conectarte con el principio de Dios, con la verdad de Dios, con lo que la palabra dice. Decides conectar tu espíritu. Hay dos, crear tradiciones por emoción o por convicción. Exacto. Puedes crear tradiciones en tu vida, en tu familia, en los tuyos, por emociones o por convicción.